Parte tu semana con toda la información que necesitas en Empieza por acá, con Fran Castillo, Cristian Leporati y Marco Moreno. Todos los lunes por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia. Muy buenos días, ¿cómo están? A las 9 de la mañana con 7 minutos. Un gusto saludarlos. Bienvenidos a las pantallas del Mostrador y a nuestro programa Empieza por acá. Por supuesto, vamos a estar analizando, vamos a continuar más bien a tomar la posta de Mirna para seguir analizando la contingencia nacional. Los vamos a acompañar hasta las 10 de la mañana. Como saben, con hartos temas sobre la mesa, la decisión de la democracia cristiana, precisamente hoy día es su aniversario, cómo se van a acoplar al comando de Janet Jara y también mirar un poco lo que está pasando en la derecha, ya que hace pocos minutos Evelyn Matei anunció una querella contra el Partido Republicano por esta campaña de desinformación en su contra. Así que vamos a conocer también las reacciones a este anuncio. Eso y mucho más junto a los panelistas que, como siempre, me acompañan los lunes. Saludamos al director del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, Fran, Cristian, ¿cómo están? Muy buenos días. Y también ya vemos en pantalla el experto en marketing político académico de la UDP, Cristian Leporati. ¿Cómo estás tú, Cristian? Como tuna. Todo bien, Fran. Como tuna hoy día. Sí. Ya, perfecto. Como tuna y con neceser, ¿cómo se dice? Oye, bueno, un día podríamos hacer un glosario de estas palabras que se mantienen todavía en el vocabulario de... Oye, pero aún no hablamos de biógrafo, eso ya sería la decadencia total. ¿Cómo? ¿Biógrafo? Todavía no hablamos de biógrafo, ir al biógrafo. Antiguamente, cuando era chico, claro, cuando yo era chico uno iba al centro, al Teatro Astor, al Teatro Ocine Lido. ¿Y qué es el biógrafo? ¿Qué era el biógrafo? El cine, po. ¿El cine? Ah. No, el cine. No tenía ni la más mínima idea, ¿viste? Hay que hacer ese Oye, glosario. Además que marca un descarado, que se hace el tonto, que se lo entendiera. No, sí, completamente. Oye, bueno, en fin, dejando el glosario de lado. Hoy día es el aniversario de la democracia cristiana, cumple 62 años, fue fundada un día como hoy en 1957, en un contexto completamente diferente, una historia completamente distinta a la que se cuenta hoy día, que es parte de lo que vamos a estar comentando tras esta decisión del día sábado de apoyar con el 63% a la candidatura de Janet Jara, lo que ya ha tenido un montón de repercusiones. La primera de ellas, por supuesto, fue la renuncia de su presidente Alberto Undurraga. Asume de manera interina a Francisco Huenchumilla. Ya han habido algunas renuncias de concejales, un alcalde ahí que está en momento de reflexión. En fin, las cosas se van a empezar a mover a partir de esta decisión. Lo cierto es que fue una decisión contundente, con una mayoría. Y por lo tanto lo que corresponde ahora, y está Alejandra Kraus, la secretaria nacional del partido, hace poquito conversando con Mirna, señalando de que ellos quieren incidir en el programa, integrar los equipos, y eso va a pasar una vez que Huenchumilla se junte con Jara y ahí para empezar a acomodar las piezas. Partamos por esta decisión que en términos simbólicos puede ser relevante para la candidata, en términos de número no sé, pero sí implica un cambio, un giro, o por lo menos la ratificación de una estrategia de esta centroizquierda amplia que se va a traducir por lo demás en un pacto parlamentario. Todavía no sabemos si único, eso está por verse. Hoy día a las 5 se reúnen los partidos para seguir negociando la lista parlamentaria. Cristian, arranquemos contigo. ¿Cómo viste este episodio el fin de semana? Bueno, yo creo que por lejos es la noticia política más interesante y más importante quizá de las últimas semanas, de las últimas 2 semanas. ¿Y por qué es tan importante en sintonía más bien, comunicacional? Esencialmente porque es una evidencia empírica de que la capacidad de Janet Jara de confluir, de generar consensos, que esencialmente es el ethos de la política, el consenso. Ella es capaz de negociar, es capaz de unir, y con eso cada vez se aleja también en lo simbólico del Partido Comunista, que tiene una mirada mucho más dogmática, y todo eso es un impacto importante, no en el corto plazo, como lo dejó en evidencia la CADEM de este fin de semana, sino que es un impacto importante en las próximas semanas, porque va dejando ese ejemplo de una candidata que, a pesar de pertenecer a un partido político que lo saca en cara permanentemente la oposición
y las candidatas de ese sector político, los candidatos del sector político, está logrando cosas muy interesantes. Eso creo que es muy importante en lo simbólico, en lo comunicacional. Bueno, en lo político también, porque tiene una consecuencia, y en eso Marco lo va a explicar mucho mejor probablemente que yo, tiene una consecuencia en una lista única de candidatos al Parlamento, al Congreso. Y como ustedes mismos lo publican hoy en día, en el mostrador en portada, hay un impacto interesante en términos de elección de diputados y que van juntos en la derecha y extrema derecha o si van separados. Ya están evaluando hace semanas esto en Chile Vamos, particularmente la UDI, Guillermo Ramírez lo ha dicho permanentemente, la necesidad de ir unidos, porque si no pueden perder la mayoría en la Cámara Baja. Y como ya lo hemos visto en este gobierno como experiencia, no tener el control del Parlamento es importante, te limita mucho las políticas públicas y el proyecto de gobierno. Entonces yo te diría en esos dos ámbitos, en lo político, es de alto impacto y en lo comunicacional también, porque simbólicamente dejan en evidencia empírica que al frente hay una candidata que es capaz de generar consensos diversos y es capaz de abarcar desde el centro político hasta la izquierda política bajo un proyecto que aún no conocemos mucho. Básicamente todavía todo el proyecto y la propuesta es un misterio, pero tenemos una candidata que está logrando cosas interesantes y eso está por verse mientras se va desarrollando, me imagino yo, un programa de gobierno, ¿no? Que sea públicamente conocido con equipos de trabajo, que es lo que viene. Sí. Pero creo que es muy interesante y claro, obviamente es extremadamente preocupante para la derecha y la extrema derecha. Tú acabas de informar y no estaba al tanto de eso. Sí, fue recién. Claro, esa información de la querella de Matei contra Republicano, eso ya de alguna forma cierra las puertas de cualquier tipo de posibilidad de relación, a no ser que ese tipo de decisión que tú planteas recién, que informas recién, genere un quiebre importante en Chile Vamos. Ya ustedes también publicaron el fin de semana que habían varios viendo cómo abandonar el barco de Chile Vamos, de la candidatura de Chile Vamos, viendo cómo salir de ahí. Probablemente esta querella acelera esa salida de varios militantes más que están apoyando o que ya dejaron de apoyar ciertamente a Matei, que como hemos visto en la encuesta está totalmente estancada y si que no está cayendo. Entonces, por todos lados es de alto impacto la decisión de la DC. Sí, vamos a hablar de estas declaraciones recientes de Evelyn Matei porque dio una entrevista bien intensa en el sentido de la posición en la que está ella frente al Partido Republicano y cómo eso va a complicar las relaciones, sobre todo en este terreno bien pantanoso de negociaciones por omisión para el pacto, para las listas parlamentarias, en fin, esto O sea, Fran, sí. de alguna forma está empezando a estorbar Matei. Es complejo, le preguntaron por eso, pero bueno, ya voy a ir, pero cerremos el tema de C. Marco, ¿cómo lo observaste tú? Francisco Buenchumilla habló este fin de semana y dijo, entre otras cosas, que la militancia de C está convencida de que el anticomunismo hoy día no es un tema ni en Chile ni en el mundo. Esas fueron declaraciones de Buenchumilla, que como sabemos era uno de los partidarios porque se generara esta adhesión a Jara. Y por otro lado, yo creo que la candidata intuía de que esto era lo que podía pasar porque hasta ahora había mantenido en stand-by todas las decisiones o los anuncios relativos al comando y al equipo programático a la espera de lo que iba a decidir la democracia cristiana. Entonces yo me imagino que ya estos próximos días, durante esta semana, vamos a conocer detalles respecto a la conformación de equipos y también finalmente cómo va a decantar la negociación parlamentaria, que tal como decía yo antes, no está 100% decidido, por más que hoy día la DC esté adentro de la mesa negociadora, de que vaya a ser única. Es la intención, pero faltan piezas que cuajar, sobre todo con las aspiraciones en cupos de la DC para esta negociación. Pero si todo sale como todos quieren que salga, el oficialismo debería tener lista única parlamentaria, algo también que debería quedar listo antes de, si no me equivoco, la primera semana de agosto. ¿Cómo lo ves, Marco? Sí, lo señalaban Cristian y tú acerca de que evidentemente aunque el peso electoral de la democracia cristiana no es hoy día el que obtuvo, por ejemplo, a mediados de los 60, el año 1966, con esa famosa campaña de un parlamento para Frei, sacó 80 de los 150 diputados que había en esa oportunidad. Después, el año 1990, ¿no es cierto?, tras el retorno a la democracia, tenía un tercio de los diputados
de la Cámara de Diputados a comienzos del año 90, es decir, y ahí comenzó, ¿no es cierto?, después del año 2000 un declive de la ADC que conocemos hoy día, que lo tiene en una situación muy compleja. Aunque su peso electoral, por cierto, entonces, desde ese punto de vista es menor, como decían ustedes, Cristian, el valor simbólico de la ADC, ¿no es cierto?, sigue siendo significativo en el imaginario del centro político. Ya hemos discutido acá que el centro político no es una cuestión ideológica hoy día, ¿no es cierto? No es que esté entre la derecha y la izquierda, sino que es mucho más heterogéneo, más variado, más amplio, pero en el imaginario colectivo, ¿no es cierto? La ADC sigue ocupando un lugar en ese espacio, ¿no? Por lo tanto, este gesto de la decisión de la democracia cristiana del día sábado no solo ayuda a estar en el mediano plazo en el sentido de lo que podría ser la viabilidad concreta y posible de que pase al balotaje una segunda vuelta, sino que también creo yo que instala a la democracia cristiana como un actor que pese a su crisis, ¿no?, electoral fundamentalmente y de atomización que ha experimentado en los últimos años, creo yo, aún puede incidir en el diseño de mayoría. Yo diría que son tres los elementos que genera la decisión de la democracia cristiana el día sábado en relación al tablero político, ¿no? En primer lugar, permite, como lo decía Cristiana, permite a Jara mostrar un apoyo que trasciende la coalición, ¿no es cierto?, y refuerza esta narrativa de unidad y moderación, ¿no es cierto? Para Jara es clave para ampliar su base en sectores de centro que aún tienen distancia con su candidatura a este gesto, ¿no? Por eso lo simbólico y por eso que de alguna manera le permite correr, ¿no es cierto?, su opción presidencial hacia estos sectores de centro, moderado, como queramos llamarle, ¿no? En segundo lugar, creo yo, le otorga al oficialismo una señal de orden y cohesión, ¿no? En contraste con lo que está pasando con la fragmentación y la dura disputa que hay en la derecha, donde aún no hay claridad sobre listas ni apoyo recíproco, y se profundiza con lo que tú acabas de señalar, Fran, de esta noticia, ¿no es cierto?, de una querella, ya estamos hablando, ¿no es cierto?, de que escala a la judicialización, ¿no es cierto?, de la política, es lo que Matei está señalando como una campaña, ¿no es cierto?, en redes sociales que está generando un menoscabo muy importante, según ella y su coalición, ¿no es cierto?, a su campaña. Y en Oye, tercer lugar, Marco, perdona, ¿tú crees que eso impacta positivamente en términos de percepción a los electores que están siguiendo a Matei? ¿Irá a mejorar su posición? Yo creo que no, ¿ah? O sea, esa no, yo querella creo, no la mejora, yo creo que la empeora. sí, yo creo que de alguna, pero es pues una medida desesperada, ¿no es cierto? Como tú Sí, sin decías, duda. evidentemente aquí hemos hablado, para usar un término, digamos, moderado, hemos hablado de estancamiento, ¿no es cierto? Mm, Pero evidentemente hay algo más profundo ahí. La última encuesta Academ de hoy día la mm. sitúa en un tercer lugar, muy, muy estancada digamos, los apoyos que venía mostrando las semanas pasadas. Pero creo que frente a esa fragmentación de la derecha, ¿no es cierto?, el oficialismo muestra una señal de orden y cohesión, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, entrega a la propia democracia cristiana, yo creo, una última oportunidad para sobrevivir institucionalmente, ¿no? Amarrarse a una candidatura competitiva y a la posibilidad de una lista única que podía facilitar su permanencia en el sistema bajo lo que son las reglas electorales, legales, digamos, que regulan los procesos en Chile. Es una tabla de salvación. Por supuesto que, evidentemente, esto está significando varias renuncias, los medios están amplificando, ¿no es cierto?, la salida de algunos militantes. Es natural que esto fuera a ocurrir. Ahora, es un poco antidemocrático, porque si tú participas de un proceso, ¿no es cierto?, en este caso de la Junta Nacional, tienes que acatar lo que resuelva la Junta Nacional, no porque uno pierde, ¿no es cierto?, se va. Así no funcionan las instituciones y por lo tanto creo yo que quienes están renunciando evidentemente tienen otras agendas personales probablemente que los lleva a tomar esa decisión. No descarto que algunos tengan la convicción de que porque el Partido Demócrata Cristiano va a apoyar una candidata comunista, ¿no es cierto?, eso va contra sus principios, pero eso debería haber estado claro antes. Con todo, creo que no va a tener un efecto importante respecto de, como decía Cristian, el De punto de vista de la voto. comunicación electoral, lo simbólico, ¿no es cierto?, que significa que la DC apoye a Janet Jara y que haya un pacto o que haya una coalición amplia de la izquierda y el centro para enfrentar las elecciones presidenciales.
Sí. Marco, además, el quiebre que hay entre las bases de la ADC y la élite de la ADC, la élite, digamos, de líderes reconocidos, ¿ah? Como Saldívar, etcétera, es brutal Expresidentes. también. Es brutal, o sea, es brutal. Viven en dos mundos totalmente distintos, o sea, un 63% de apoyo de las bases es fuerte, ¿ah? No es un 51, no es un 52, es 63%, o sea, claramente las bases de la DC tienen bastante más clara la película o la mirada que sus antiguos líderes, ¿ah? O Sí. sea, hay un quiebre también ahí probablemente generacional, no solamente ideológico. Claro, y además que también se viene arrastrando, se ha comentado bastante ahora en los últimos días, el déjà vu a propósito de lo que fue la decisión de la DC para el primer proceso constitucional, cuando apoyaron el texto, lo que significó la salida de algunos militantes. O sea, no es primera vez que sucede una diferencia de estas magnitudes ahora en términos prácticos en qué se va a traducir electoralmente para ellos. No sabemos si va a ser marginal o no. Una de las cosas que decía Alberto Undurraga, o si no recuerdo si era él o uno de los expresidentes de C que firmaron esta carta rechazando la idea de apoyar a Jara, era de que esto iba a afectar a su electorado. ¿Qué electorado en concreto hoy día tiene la DC con los números que maneja en términos parlamentarios? Yo no sé si tú lo ves muy marginal, Marco. Estoy pensando un poco como en las consecuencias prácticas, o más Exacto. bien va a ser más como anecdótico este tipo de preocupaciones que se tenían desde aquellos militantes que no apoyaban esta idea. Sí, la verdad que quienes firmaron la carta tienen ya poca conexión con lo que son las bases de la democracia cristiana, propiamente tal. Y el electorado de la DC fundamentalmente es un electorado que todavía tiene algún arraigo, ¿no es cierto?, en los sectores rurales, en los sectores más alejados Mm, de los centros urbanos, ¿no? Y por lo tanto, ahí todavía puede haber una base de apoyo histórica demócrata cristiana que no sé si finalmente tome una decisión hoy día de renunciar al partido, no queda muy claro para qué, si la única posibilidad de sobrevivencia es esta que se está planteando hoy día. Vamos a ver cómo se desenvuelven estos hechos, pero creo que lo que importa acá, como podría decir Cristian mejor que yo, es la marca, ¿no es cierto? El carácter simbólico que tiene esta decisión, porque ya sabemos que desde el punto de vista electoral probablemente no sea tan significativo como lo pudo haber sido hace algunos años atrás, pero lo que importa aquí, ¿no es cierto?, es que la DC esté apoyando, ¿no es cierto?, una coalición de centro izquierda mm, que puede dar gobernabilidad al país, mm. ofrecer a lo menos gobernabilidad. No, y además le da tiempo a la DC, como también debería ser para el socialismo democrático, para de verdad hacer de una vez por todas un congreso ideológico que les permita saber en qué términos están parados frente al siglo XXI. Estaría ¿Ah? bueno Que ya ya. no es decir, sí, Sí, pues ya no estamos en el siglo XX, ya pasó la Guerra Fría, estamos en otro mundo, estamos en la sociedad digitalizada, estamos en un ciudadano que ya no es militante, sino que tiene militancia contingente, ¿ah? No tiene militancia histórica. Entonces hay unos quiebres importantes en la historia de los partidos políticos en Chile que siguen afincados en el siglo XX. ¿Ah? Ahora también hay que tener claro algo. Tú hablabas al comienzo, Fran, claro que efectivamente la DC surge en el año 1957, pero los ciclos de vida de los partidos políticos también son cada vez más cortos. ¿Ah? Y son más cortos porque obviamente que las dinámicas tecnológicas de la sociedad actual, las dinámicas antiglobalización, las dinámicas pro-globalización, la dinámica de las élites que han caído en desgracia, las élites de izquierda y de derecha en el mm. mundo, una muy mala percepción, te llevan a una muy mala percepción ciudadana, te llevan a que efectivamente los partidos políticos tienen que hacer un congreso ideológico que les permita reflexionar en profundidad respecto a su situación, respecto al mundo actual y la contingencia. ¿Ah? Mm. Están totalmente trabajando en el corto plazo en base a listas de compra, ofertones y no piensan, ¿no? No piensan en el futuro. Bueno, es bien difícil o prácticamente imposible que ese tipo de reflexiones se vayan a dar en un año electoral, pero a la luz de lo que fueron, por ejemplo, los resultados para Carolina Toá o el margen de votación que se vaya a sacar en noviembre, sería bueno que ya a partir del próximo año las conversaciones vayan en ese tono, sobre todo con ya este tema más macro del avance de los populismos, el riesgo hacia la democracia, en fin, todo lo que ya hemos conversado, estuvimos hablando la semana pasada, pero que implica una reflexión más estructural respecto a
la incapacidad de representación de los partidos políticos, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Pero bueno, Tú hablabas de toda recién, pero el punto de la reflexión de fondo es el sentimiento antiélite, que es sí. por parte de la ciudadanía no local, global. Y eso no lo están reflexionando los partidos. Oye, mira, Marco hablaba del tema de la marca DC, pero ¿qué pasa con la marca PC? ¿Qué tanto le pesa la marca PC a la candidata Jara? Yo lo digo porque también otro de los temas del fin de semana fueron sus respuestas a lo que han sido las últimas declaraciones de Lautaro Carmona y de Daniel Jadwe, que solamente para poner en contexto estuvo mandándose unas declaraciones bien extrañas, cuestionando el sistema carcelario, de que eran instrumentos de dominación de clase del Estado burgués, las cárceles me refiero, y evidentemente esto repercute o le preguntan inmediatamente a la candidata qué opina de las declaraciones de estos militantes de su partido. Ella dio una entrevista en el País ayer, si no me equivoco, o sábado o domingo, donde dijo que más que el peso del PC, porque el partido le ha dado autonomía, de repente hay ciertos liderazgos que creen que pueden hablar por mí y eso lo encuentro muy inadecuado. Y también le preguntaron particularmente por Jadwe y Carmona y dijo que no quería hacer una diferenciación entre ellos, pero hay varios que están hablando cosas que no corresponden y ella no está subordinada a las decisiones del PC en particular, sino que como ya lo ha reiterado varias veces, ella es la candidata de la centroizquierda y no del PC. ¿Qué le parecen estas declaraciones de Cristian, pensando un poco en el peso de los partidos, cómo la oxigena esta adhesión de la democracia cristiana y qué tanto le pesa las declaraciones de militantes del PC en esa línea? Mira, yo dije hace 3 semanas atrás que el PC le queda chico a la candidata Janet Jara. Le quedó chico incluso antes de las primarias, le quedó chico durante la negociación de la reforma previsional y cada vez más notorio que hay una distancia importante entre algunos rostros del Partido Comunista y la candidata Jara. Y no porque la candidata esté en competencia electoral y tenga que mostrar esa mirada más bien holística, amplia, de centro izquierda, donde todos caben, sino que también hay un tema de convicciones personales. Lo hemos hablado muchas veces, el temperamento, la identidad de Jara dice mucho con la intuición, dice mucho con la negociación, dice mucho con una capacidad de conversar. Y el Partido Comunista en Vicuña Maquena, ahí, frente al Nuevo Teatro de la Chile, es como un centro religioso de dogmas, es como una religión con dogmas. Y esos dogmas, como lo hablábamos hace unos minutos atrás, están en crisis. El sentimiento antiélite incluye también al Partido Comunista por parte de la población. Por lo tanto, en la medida que avance la candidatura de Jara y que logre sortear la primera vuelta, la sensación, yo creo, se va a ir profundizando. No es que la Janet Jara vaya a renunciar al partido, pero va a ir cada vez convirtiéndose ella misma en un producto político distinto y ajeno a su partido de origen, porque ella tiene que obedecer a las reglas de una candidatura electoral que abarca un amplio espectro ideológico. La ADC ya lo dejó claro. La ADC va a ser parte de este proyecto que está en formación y va a ser partícipe de un posible y potencial gobierno de Janet Jara. Entonces, ella por fuerza se va a ir alejando. Así que yo creo que esa es la realidad, es la realidad, y también por fuerza, personas que piensan distinto dentro de su partido, líderes o no líderes, o las bases, van a ir ayornándose un poco a ese avance que va a tener Jara en este proceso de convertirse en una candidata ya post-primaria. La candidata primaria es una Janet Jara, la candidata presidencial es otra candidata. Y en ese lugar yo creo que no cabe, no tiene espacio un partido comunista dogmático originado en una guerra fría que ya fue, ahí que terminó con el muro de Berlín, con la caída del muro de Berlín. Yo creo que en eso Jara lo tiene tremendamente claro. También lo tuvo claro Kraus, la dirigente y vicepresidenta, creo, de la ADC, también Buenchumilla, y también varias personas más dentro del Partido Comunista. Es una renovación. Si hay que verlo en términos como simbólicos, la Janet Jara se parece mucho más a la China actual que a la Venezuela que conocemos. Sí. Bueno, ahí la pregunta, Marco, es
tan potentes tienen que seguir siendo las señales que ella vaya a dar para desprenderse un poco de este peso negativo que implican declaraciones como las que hemos escuchado hasta ahora? Bueno, su comando lo situó en la calle Londres, también como una señal importante. Mandó a guardar al quien fue su jefe programático también, porque habló a nombre de ella sin saberlo, planteando cuestiones en línea económica que no están zanjadas ni han sido conversadas por este equipo programático que se va a conformar durante los próximos días. Fue bastante explícita en esta entrevista de decir que ella tiene autonomía, de que el PC no subordina sus decisiones. En fin, ha dado señales declarativas muy importantes y probablemente las va a tener que seguir dando. ¿Cómo lo ve en esa línea? Plantea una disyuntiva desde el punto de vista estratégico respecto de qué es lo que tiene que hacer Janet Jara en relación con esta conducta bastante reiterada que tiene el exalcalde Jadwe, ¿no? En la entrevista que tú señalas, Fran, dice algo así como, toma posición porque dice algo así como, en realidad él tiene tantos problemas que debiera estar preocupado en su defensa, Claro. ¿no? En su defensa judicial, ¿no? Eso es lo que dice cuando se le pregunta respecto del tema de Jadwe. Y claro, y la pregunta que uno se hace es si efectivamente ella tiene que salir a poner orden respecto de lo que está pasando con este sector, porque no es todo el partido, sino que con el jadwismo fundamentalmente, porque mientras logra, ¿no es cierto?, un acuerdo, abrocha un acuerdo con la democracia cristiana el día sábado, con el costo que eso significa, ¿no es cierto?, para la democracia cristiana, que ya lo comentábamos en el bloque anterior, logra dar una cierta imagen de cohesión, de unidad frente al desorden que hay en la derecha y en la oposición. Este ruido interno, este fuego amigo, como se le llama, evidentemente va a requerir de una decisión, ¿no? No creo que sea buena idea seguir dejando esto pasar. Vamos a tener probablemente al jadwismo generando este tipo de piedras en el camino, ¿no es cierto? Que aunque no se quieran ver así, terminan además amplificándose, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, esto se toma y se instala como un intento de un sector del PC de pautear a la candidata, a pesar, ¿no es cierto?, del acuerdo de autonomía, ¿no es cierto?, que quedó zanjado hace un par de semanas atrás entre el partido y la candidatura de Janet Jara, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, la gran pregunta es, ¿qué es lo que tiene que hacer Janet Jara? Tiene que cortar definitivamente este fuego amigo, ¿no? Tomando una posición muy clara, no ignorarlo, ¿no? Que es lo que se ha hecho hasta ahora, pero creo que, no sé cómo lo verá Cristian desde el punto de vista comunicacional, pero ignorarlo también significa que esto esté siendo una complicación que cada cierto tiempo ya no es que le pregunten sobre la democracia en Cuba o en Venezuela, sino que ahora le van a empezar a preguntar, como ha ocurrido en los últimos días, respecto de las declaraciones de Jadwe o los anuncios del presidente del partido, Lautaro Carmona, que se adelantan un poco a lo que ella misma tiene que hacer. Entonces, de alguna manera, esa tensión se está notando, ¿no es cierto? No es que uno le exagere y me diga, no, mira, están digamos, viendo problemas donde no los hay. Hay un problema, ¿no? Y el tema y la pregunta es si se tiene que hacer cargo del problema, ¿no es cierto?, de manera frontal o esperar que esto baje en términos de intensidad. Porque parece que hasta ahora, lejos de bajar, sigue siendo una dificultad que hay en relación a cómo el jadwismo, porque no quiero hablar del Partido Comunista en su conjunto, sino que el jadwismo fundamentalmente está teniendo respecto de la candidatura a Janet Jara. Sí, Yo creo que o sea, cuántas Marco, mi veces, hipótesis. te iba a decir, o Sí, cuántas perdona. veces Bárbara Figueroa va a tener que salir a responder, porque generalmente ella es la que sale a responder, no, esto es una falsa polémica, y trata como de dar las explicaciones del caso, pero ya son como 3 veces que ha salido a decir lo mismo. Sí, yo creo que en realidad mi hipótesis se mantiene, ¿eh? Mi hipótesis es que mientras avance el proceso eleccionario, se va a ir afianzando el liderazgo de la candidata Jara, y si eso se logra, ese liderazgo va a ir teniendo cada vez más peso, va a ir de alguna forma silenciando las desviaciones estándar que pueden haber dentro del partido político en términos de opiniones, ¿eh? Yo creo que ella se va a ir solidificando en su función, ¿eh? Y si aquello ocurre,
claramente se silencia al otro por defecto. Ahora, yo creo que en verdad, y no sin ser irónico, creo que Daniel Jadwe le ha hecho mal este encierro, porque tú cuando estás encerrado en tu casa, por razones obvias, razones legales, te rodeas básicamente de la gente que te van a ver, de tus amigos, de tu gente más cercana. Yo creo que Daniel debería estar más preocupado de empaparse un poco más de lo que pasa en la calle, de los sentimientos, de las sensaciones, y salir un poco de ese círculo de hierro que tiene, que lo protege y que lo alimenta, y lo desinforma también. ¿Ah? Yo, en el caso de la doctora Cormona, no lo entiendo mucho, que una persona libre, experimentada, ha pasado por todas en el Partido Comunista, en su historia personal y política. En el caso de él me llama más la atención. Ahora también, y punto aparte de lo que digo, probablemente también en todo esto hay mucho de mito político, o sea, de mito periodístico. ¿Ah? O sea, claramente al periodismo le interesa sacar las cuñas, le interesa generar el ruido. La entrevista en El País fue súper interesante, que le hicieron a Jara, pero el titular es otro, ¿te fijáis? Es la zurda de mierda que va a tener que negociar Con Milei. con Milei. Entonces, yo también creo que hay mucho de esto en términos de información, ahí cómo se manejan las cosas, las cuñas, lo que tiene más rating en términos de titular, y con eso debe jugar comunicacionalmente el equipo claramente de Jara. Y como decía también antes Marco, todo este ruido, básicamente, más que afectar a la candidata, es un insumo comunicacional que toma Chile Vamos, que toma la extrema derecha, la envasa y la red envasa, y la expulsa después en las redes sociales generando conversaciones digitales. ¿Ah? Es bastante dañino en ese aspecto. ¿Ah? Contamina mucho, viraliza y contamina mucho. Ahora, quizás con la querella de Matei se controlan un poco las huestes de bot que tiene Cast, pero no sé qué tanto, pero claramente este es un insumo brutal que tienen ahí, de oportunidades para atacar a Jara, lo que está haciendo Jadwe y quienes sean, los que están ahí detrás. Oye, los minutos que nos quedan, hablemos de eso, hablemos de Beli Matei y cómo están las cosas en las derechas. Claro, y ahora temprano en la mañana, en entrevista en Radio Infinita, partió la entrevista avisando de que iba a interponer una querella contra el Partido Republicano por esta campaña de desinformación en su contra. Recordemos, hace unos días atrás denunció, bueno, y también una nota que sacamos nosotros donde se comprueba una seguidilla de bots relacionados al partido, cuentas relacionadas al Partido Republicano, que instalaron finalmente esta idea de que ella estaría enferma de Alzheimer, algo que se viralizó bastante y que estuvo circulando durante varios días a través de las redes. Bueno, ella finalmente, después de denunciarlo, algo que significó recuperar por algún momento la agenda después de esta decadencia en las encuestas, y lo retoma ahora con este anuncio de querella contra el republicano. Hasta ahora el Partido Republicano se ha desentendido absolutamente de esta acusación, y ella apuntó particularmente contra José Antonio Kast y esta campaña de fake news, y dijo: las cosas yo las digo de frente, no las mando a decir con bots. Los republicanos me han tratado como enemiga, me han tratado de destruir. Le preguntaron también en esa línea, en su relación con el partido, si es que iba a acoger el llamado de Arturo Esquella, que ha dicho, bueno, confirmen su apoyo hacia nosotros, si es que somos nosotros los que pasamos a segunda vuelta. Y ella ahí dijo claramente de que no lo iba a hacer, porque la han tratado como enemiga, y eso se ha traducido no solamente en la campaña de desinformación, sino que también en el rechazo permanente en los últimos procesos electorales a ir unidos en las contiendas que han tenido que enfrentar, refiriéndose a las municipales y refiriéndose ahora a este rechazo a una lista única, que es una preocupación latente, sobre todo en Chile Vamos, mirando el escenario de al frente y la posibilidad que tienen de perder las mayorías en el próximo Congreso. Entonces, ese fue el tono de la conversación. Marco, ¿cómo ves esta compleja relación entre las derechas y las implicancias que puede tener en términos parlamentarios, también pensando en la segunda vuelta? Y bueno, se confirma un tercer lugar de Matei en la encuesta después de la Academ, donde ahora Kast pasó a la delantera. Sí, estaba tratando de acordarme si había habido antes intrabloques una disputa tan agria como la que se está observando hoy día, ¿no es cierto?, en la derecha. Estamos
a 20 días o un poco más de la inscripción, del cierre de las candidaturas, ¿no es cierto? Hay una arremetida comunicacional muy fuerte por el tema de la unidad. Comentábamos el lunes pasado de esta carta, ¿no es cierto? De empresarios. Después, hoy, el fin de semana salió otra carta de profesionales, parece gente vinculada, pidiendo el tema de la unidad. Y hoy día vemos, ¿no es cierto?, en este anuncio que hace Evelyn Matei, una situación que ha escalado ya a lo que claramente, ¿no es cierto?, hace parte de lo que es la judicialización de la política, cuando la política es incapaz de resolver sus problemas, ¿no es cierto?, cuando no tiene ninguna capacidad para buscar acuerdos y entendimiento, lo que hace entonces es judicializarse, ¿no? Y cuando una coalición entonces recurre a tribunales para resolver disputas internas, es señal de una fractura profunda, ¿no? Eso es lo que estamos observando acá, una fractura expuesta, ¿no? Que no es solamente una cuestión de diferencia, de matices, ¿no es cierto?, de estrategia. Aquí estamos hablando, ¿no es cierto?, si es que efectivamente Evelyn Matei lo que anunció hoy día en una radio lo concreta, es decir, recurrir a tribunales. Estamos hablando, como digo, de una señal de fractura profunda. Matei versus los republicanos no es solo un conflicto personal, es el síntoma, diría yo, de una derecha que pierde el control del juego político, ¿no es cierto? Y por lo tanto es legítimo que los ciudadanos, que los electores piensen, ¿no es cierto?, reflexionen si esta incapacidad de ponerse de acuerdo, ¿no es cierto?, se exhibe hoy, ¿no es cierto?, antes de inscribir las candidaturas. ¿Qué es lo que uno espera entonces respecto de la disputa de la primera vuelta? ¿Qué es lo que puede pasar en la segunda vuelta? ¿Y qué es lo que puede pasar en un eventual gobierno de este bloque político? Entonces, creo que el problema es bien profundo, ¿no? Insisto, no es solamente un conflicto personal. Aquí hay otros actores que están interviniendo por de pronto, ¿no es cierto? Esta carta de los empresarios que Cristian decía el lunes pasado que no alcanzamos a comentar, no es inocua, ¿no es cierto? No es un dato anecdótico, sino que es una cuestión profunda respecto, ¿no es cierto?, de cómo estos circuitos extrainstitucionales del poder, lo que Andrea Alamán llamó en los 90 los poderes fácticos, ¿no es cierto?, juegan un rol importante. Esta reacción que estamos viendo hoy día, si es que se concreta, de judicializar diferencia, es una fractura profunda, como decía, ¿no es cierto? Nos habla de una fractura profunda, ¿no? Y por lo tanto aquí lo que está mostrándose en la incapacidad de lo que ocurre al interior de un bloque político de ponerse de acuerdo para enfrentar una disputa presidencial. Yo no sé si fractura, Marco, yo creo que es una crisis, ¿eh? Y una crisis que tú la conoces mejor que yo, probablemente, que se dio en Argentina, con Macri y Milei, o sea, una fractura también se dio en España, con el Partido Popular y Vox, o sea, le está pasando a las derechas en general, ¿ah? Es una crisis que le está ocurriendo a las derechas cuando se está enfrentando a un mercado político en la cual la ciudadanía está cansada de estas élites que han fracasado, de esta casta que había en el poder, castas que van desde la izquierda hasta la derecha, y están buscando un cambio, ¿ah? Están buscando un cambio, están eligiendo a personas que ya conocemos, los Bukele, los Trump, etcétera. Por lo tanto, no creo que es una fractura, yo creo que es una crisis en la cual, una crisis de poder. Y creo que además, Matei, y lo dijimos muchas veces en este programa y con muchos meses atrás, siempre lo dijimos, el enemigo, no el enemigo, una palabra fea, el adversario de Matei es Kast, no es Jara, no es la que está al frente. Y tarde lo comprendió, pues. Pero las crisis sirven para enfrentar y tú puedes superarla y salir fortalecido, ¿no? La crisis fractura no tiene un componente tan negativo porque es una oportunidad de mejorar. Pero yo digo que es más profundo que eso. Por eso, no hay marcha atrás, dices tú. Por eso hablar de una fractura, porque aquí hay una división que yo digo, ¿cómo se va a enfrentar una primera vuelta si ahora tenemos este tema de que se judicializa, ¿no es cierto?, las diferencias? ¿Cómo va a enfrentarse esa primera vuelta? ¿Cómo va a enfrentarse una eventual segunda vuelta? Yo creo que aquí estamos frente a una situación muy, muy profunda, ¿no? Mi hipótesis, mira, yo creo que mi tesis es que no va a correr la querella. Yo creo que la van a parar. Los poderes, tú dices los poderes fácticos, yo creo que los poderes fácticos van a parar la querella, porque la querella es, en primer lugar,
es romper cualquier tipo de vinculación de una lista única parlamentaria, totalmente. Y en segundo lugar, se convierte, como lo señalaba anteriormente, se convierte Matei en un estorbo para el mundo empresarial. Y que, como dije yo el lunes pasado, debe ser uno de los pocos países del mundo en que el mundo empresarial, sin lobby mediante, publique inserciones pagadas en los medios de comunicación masivos para explicar su preocupación y su molestia. ¿Eh? Eso es muy especial, yo creo que es algo propio del folclore empresarial político chileno, de un nivel de intervencionismo grosero. Pero bueno, ese es otro tema. Pero yo creo que efectivamente, si corre la querella y avanza, yo sí que te lo compro. Creo que ahí ya no es una crisis, es Mira, una fractura definitiva y ahí pierde Matei, totalmente. ella, dentro de las cosas que dijo, fue que anoche le había avisado a los partidos, yo imagino que a su presidente, a sus mesas directivas, de que iba a interponer esta querella. No quiso decir cuáles eran las reacciones de los partidos por un tema de resguardo. Y para ser preciso, la naturaleza de la acción legal es contra quienes resulten responsables de viralizar estas noticias falsas. Ahora, lo que ella afirma es de que, claro, detrás de todo esto son cuentas de adherentes del Partido Republicano, que es una acción orquestada en su contra. Incluso va más allá y dice que esto pone en tela de juicio la idoneidad de los líderes del Partido Republicano, porque este tipo de campañas son más bien propias de regímenes autoritarios. Cuando alguien dice algo al régimen autoritario no le gusta, lo demuelen. Y ponía los ejemplos de que no solamente le había pasado a ella, sino que le había pasado a un montón de gente. Habla incluso de Johannes Kaiser, toda la gente que había renunciado al Partido Republicano. Entonces, que era un daño más que a ella, sino que era un daño permanente a la futura gobernabilidad y a los pasos que venían después. Entonces, fue bastante dura en su planteamiento. A mí me llamó la atención, más allá de a quién apunte la querella, ella sí dice que la intelectualidad proviene de adherentes del partido, algo que desde el partido oficialmente desconocen. Entonces, no sé cómo eso se va a subsanar o eventualmente intentar subsanar por parte de los partidos que están tratando de Chile Vamos, me refiero, de poder tener algún tipo de omisión en las negociaciones parlamentarias y eventualmente tener que dar un apoyo en segunda vuelta. Me cuesta hacer ese tipo de proyección. Va a haber que estar atento a las reacciones que hayan durante el día, pero en términos prácticos, ¿cómo lo ves, Marco, de los pasos a seguir? ¿O hay que esperar más bien a ver esto, qué impacto político tiene al interior de Chile Vamos primero? Yo creo que esta decisión anunciada por Evelyn Matei, ahora, como decía Cristian, si es que echa pie atrás en esto, bueno, es peor para ella, ¿no es cierto?, el escenario. Supongamos que va a seguir adelante, producto del detalle que tú dabas de lo que habría dicho, ¿no es cierto?, en la radio. Sin embargo, el movimiento tiene riesgos, como yo decía, ¿no? Porque muestra de alguna manera la vulnerabilidad Desesperación. frente, claro, frente a la narrativa pública, frente a los ataques que son, ¿no es cierto?, que en política siempre se dice, bueno, la política es así, la política es sin llorar, también se decía antes, ¿no? Pero evidentemente aquí hay una vulnerabilidad, convierte, yo diría, en pública disputas internas que pueden dañar la percepción de unidad electoral, ¿no? Aquí también se pone en riesgo la unidad electoral, o sea, la posibilidad de una lista, creo, con pactos por omisión, como se estaba viendo en la derecha, es decir, que en estas 4 regiones que son las llamadas regiones binominales, porque eligen 2 senadores, estoy hablando de la elección del Senado, ¿no? Que Sí. son Arica, Parinacota, Tarapacá, Atacama y Aysén, donde se eligen 2 senadores, ¿no es cierto? Esta posibilidad de tener pactos por omisión se aleja entonces en la derecha, ¿no es cierto? Y por lo tanto configura un escenario complejo para el sector político. Y deja abierta la puerta, creo yo, Fran, para réplicas judiciales, ¿no es cierto? Porque Puede podría, ¿no es ser cierto?, ese también. partido republicano querellarse por injurias contra Evelyn Matei, y esto va a prolongar el conflicto más allá de la campaña. Entonces, imaginémonos que empieza la campaña los primeros días o después del 18 de agosto, ¿no es cierto?, con una situación
judicializada, ¿no es cierto? Una diferencia Oye, Marco, judicializada. eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. Olvídate, el mundo empresarial ahí va a sacar otro inserto pagado y no va a sacar otro inserto pagado, va a sacar lobby y no lo van a hacer. Yo eso creo que no pasa. ¿Ah? Creo que no va a pasar, porque ahí en verdad podrían perder todo, podrían perder las elecciones y podrían perder las listas parlamentarias. O sea, podrían salir trasquilados absolutamente y sería un fracaso histórico de la derecha. No hay que olvidarse de algo re importante. La derecha solamente ha ganado en la presidencia de la República con un candidato, Piñera, que no era específicamente de derecha en No, su po. ethos. O Sí. sea, por eso pareciera ser que la derecha se volvió su propio enemigo, ¿no? Porque aquí la disputa está justamente en ese bloque. O sea, yo decía la Mm. semana pasada, la novedad de esta elección hasta ahora es esto, ¿no? No es lo que está pasando con Janet Jara. Para ella es importante abrochar ese acuerdo con la EC, pero la novedad de la elección es esta disputa que está escalando ya a lo judicial, ¿no? Ya no es una diferencia, insisto, no es una diferencia personal de estilo de ideas, sino que aquí hay una cosa más profunda que lleva a Evelyn Matei a tomar una decisión de última ratio, vamos a decir, ¿no es cierto?, que es denunciar ante tribunales una campaña, no que está haciendo el oficialismo en contra de ella, es una campaña que está haciendo un candidato, un partido o cuentas vinculadas a un partido, ¿no es cierto?, de su propio sector político. Entonces, ese es el estado actual que está exhibiendo hoy día la oposición, que evidentemente muestra que las señales para dar gobernabilidad, para ser alternativa de gobierno, no ese es el problema, la señal de ser alternativa de gobierno está absolutamente en entredicho, ¿no? La capacidad de ser alternativa a lo que hoy día está en cuestión por esta incapacidad, ¿no es cierto?, de ponerse de acuerdo para enfrentar un desafío electoral. Ahora es tan importante, Marco, perdona, Sí, Fran, sí, sí, pero es sí. tan importante la señal de gobernabilidad. Yo creo que la gente está leyendo, la gente, me refiero a los ciudadanos, a los electores, está leyendo de una forma distinta los códigos, ¿ah? Los códigos, los clivajes políticos, las ideas, fuerzas políticas, la está leyendo de una forma distinta. Yo creo que hablar de lo que tú planteas, Marco, es muy intelectual. Yo creo que la gente está decidiendo, está pensando, oye, bueno, a ver, tengo un problema, la seguridad. ¿Quién es mejor capaz de resolverlo? ¿Ah? ¿Será Jara o será Cast? Yo creo que la lectura es mucho más simple, menos rebuscada, es mucho más estomacal y emocional que racional. Por lo tanto, hablar de gobernabilidad, capacidad de consenso, como estábamos nosotros hablando aquí muy poéticamente, yo creo que en realidad probablemente a la gente le importa re poco. Yo creo que la gente está decidiendo políticamente, como ya lo hemos dicho muchas veces también, en el último momento, en el último minuto, casi entrando a la urna, está decidiendo de esa forma. Y la decisión es bastante intuitiva y no sé si tiene ese grado de racionalidad como estamos planteándolo nosotros. Ya, Sí, pero pero la gente entiende que la seguridad tiene que ver también con un cierto orden, ¿no es cierto? Orden público, que las cosas funcionen y que no tengamos paralizaciones, que no tengamos movilizaciones todos los días, ¿no es cierto? Volver a lo que vivimos los días posteriores al estallido social. También esa imagen de desorden a la gente no le gusta. Entonces, claro, uno puede decir, esta persona me ofrece condiciones para dar mayores condiciones de seguridad, pero ¿a qué costo? ¿No es cierto? Y el precio. Claro, o sea, ¿qué significa eso? ¿No? ¿Vamos a tener una inestabilidad que no nos va a permitir avanzar? Yo creo que, por supuesto, que esa ecuación es la que la gente va a tomar, como bien dices tú, pocos días antes de ir a votar el 16 de noviembre. Por lo tanto, son elementos que influyen también en la decisión de las personas. ahora, en términos prácticos, ya para ir cerrando, ¿esto le suma o le resta el tema de la querella a Evelyn Matei? Porque ella decía, o sea, le preguntaban, ¿le afectó o no, usted cree, en su rendimiento electoral la campaña de desinformación? Y decía, obvio que sí, porque ¿quién va a votar por alguien que supuestamente tiene Alzheimer? Nadie. Entonces, evidentemente ahí hubo costos de la instalación de esta noticia falsa. Y le preguntaron también si es que cómo va a responder a las acusaciones de instrumentalizar esta querella en función de su rendimiento electoral y la baja sostenida que ha tenido en la encuesta. Y ella dice, bueno, yo he sido siempre jugadora de ajedrez, sé cómo mover las piezas y por lo tanto estoy al tanto de los eventuales escenarios, las consecuencias de esta acción judicial. ¿Cómo creen que se va a traducir en términos prácticos para la gente? ¿Cómo va a leer este tipo de acciones? Me refiero particularmente con la figura de Evelyn Matei, si le va a generar rendimiento o no. Cristian, para cerrar.
Sí, mira, yo creo que hay un mal manejo de la crisis por parte del equipo de Matei. Creo que es deficiente porque en el fondo hace algo que nunca hay que hacer, acusa el golpe. ¿Ah? Acusa el golpe. ¿Qué hizo Piñera cuando lo molestaban por las cosas que le pasaban en términos de humor, los bracitos cortos, esas cosas? Bueno, habló de las piñericosas y listo, convirtió una debilidad en una fortaleza y en una oportunidad comunicacional. ¿Qué es lo que hace Matei? Acusa el golpe y se querella. No, ya no, eso no, a la gente no le gusta, no le gusta a la gente esa agresión. Estamos saturados de agresiones permanentemente, internamente en Chile y externamente, para qué hablar. Entonces ya esa saturación es brutal y lo que hemos también hablado más de alguna vez te da la percepción de una persona agria, disgustada, descontenta, a la defensiva. Todo eso implica la respuesta de Matei y su equipo, finalmente, si es un trabajo equipo, con esta querella. Yo creo que es una pésima decisión porque simplemente levanta un tema que debió haber dejado pasar de lado. Con unos votos no vaya a perder o ganar una elección. Puede ser que dirijan un poco la opinión pública, puede que generen ciertas condiciones, pero si el liderazgo del candidato y tiene las cosas claras y tiene un buen equipo de trabajo, con buenos contenidos, esos golpes de los votos también pasan de costado. Yo creo que magnifica y alarga una crisis con esto, simplemente. Creo que es una mala decisión. Bueno, esa es la otra pregunta. ¿Qué pasa con el equipo de Matei detrás de esta decisión? Que por lo que entendí en la entrevista, la escuché en vivo, es una decisión personal. Entonces, yo no sé qué estarán pensando los equipos detrás. Marco, para cerrar también como ese punto, bien complejo por lo demás, porque... Ese punto que tú señalas es central, ¿no? Si ella tomó esta decisión de manera unilateral, sin consultarla, es peor el escenario en el que estamos, ¿no? Porque evidentemente además habla de un problema al interior del comando de Matei, de cómo se está haciendo su relación, que históricamente ha sido difícil con los partidos políticos, ¿no? Ella siempre ha tenido una mala relación con los partidos políticos y ahora evidentemente eso, si es que fuera así, que fue una decisión personal, que no consultó con los partidos, solo profundiza la crisis y solo profundiza, ¿no es cierto?, este quiebre, como digo, que hay, esta fractura expuesta que hay hoy día en la oposición. Bien, pues complejo escenario para las derechas. Vamos a seguir atentos a las reacciones. Vamos a estar comentándolas también, por supuesto, el próximo lunes. 9:59. Muchas gracias, como siempre, Cristian Leporati y Marco Moreno, por la conexión, como cada lunes. Que tengan una muy buena semana. Un abrazo, buenos días. Chao. Me despido yo también, como siempre, de quienes se han conectado a nuestras transmisiones, no sin antes invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, @elmostradorpodcast, donde puedes encontrar todo el contenido multimedia del Mostrador, como Click AM, Punto por Punto, Corea del Centro, el Pan Pan, este programa empieza por acá y mucho más. Recuerda, suscríbete en YouTube, @elmostradorpodcast. Y con eso me despido, síganse informando con nosotros, que tengan buen lunes y buena semana. Chao. Esto fue Empieza por acá. Nos volvemos a ver el próximo lunes a las 10 de la mañana con todo el análisis junto a Fran Castillo, Marco Moreno y Cristian Leporati, aquí en el Mostrador Podcast.